Súper. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a otra sesión del Seminario de Historia Internacional que organizamos varias instituciones, el Colegio México, la CAFOSCAR y la UNAM y el CIDE. Esta sesión está dedicada a discutir el proyecto de Paula López Caballero, que se titula Ciencias Sociales e Imperio desde Norteamérica, un proyecto historiográfico en curso. Entonces, cómo funciona la dinámica del seminario es que voy a presentar a Paula, va a tener media hora, 40 minutos ¿Tanto? para exponer su información, o menos, si no quieres hablar tanto, no tiene que ser tanto. Pero bueno, la idea es que sí nos expongas lo que está en el texto, digamos, para aquellos que no lo hayan podido leer. Y después presentaré a la doctora Adriana Minor, que tendrá otros 20 minutos para comentar el texto de Paula. Paula podrá responder y después abrimos el piso a las participaciones de quienes estamos aquí conectados. Entonces, bueno, para no extenderme más, Paula López Caballero es historiadora y antropóloga adscrita al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el CEIT, y es además investigadora asociada de la Universidad de Cambridge del Reino Unido. En su última monografía, que se titula Indígenas de la Nación, publicada por el Fondo de Cultura Económica en 2017, analiza cómo las formas locales de identificación se han practicado y han cambiado a lo largo del tiempo, de los siglos XVII al XXI, en Milpalta, un distrito de la Ciudad de México definido por los antropólogos como puramente indígena. Co-coordinó el volumen Beyond Alterity, publicado por la Universidad de Arizona en 2018, y editó De agua, de sangre y de ceguera, las bitácoras de Franz Blum y Gertrude Duby por la zona oncocerosa, publicado por la UNAM en 2023. Sus investigaciones han sido publicadas también en la Hispanic American Historical Review, en el Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, en Historia Mexicana y en LOMA. Además de sus actividades de investigación y publicación, Paula participa en el retorno de archivos antropológicos a los lugares en donde se llevó a cabo la investigación etnográfica. Su investigación actual es una historia del trabajo de campo antropológico en México y los efectos que este método tuvo tanto para la disciplina como para las políticas indigenistas y para el perfil de una identidad indígena nacional. Pues bueno, sin más, Paula, adelante. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto verlas y verlos. Y les agradezco muchísimo el espacio que abrieron aquí en el seminario para mi texto, para que podamos discutir y reflexionar juntos, y pues a todas y todos los asistentes que me acompañan hoy. Muchísimas gracias. A ver, la verdad es que yo no preparé mucho una presentación porque prefiero como escucharlos y escucharlas. Tal vez explicar un poco por qué escribí esto. No lo estoy imaginando, no creo que sea un texto en sí mismo, o sea, bueno, yo no lo pensé así como un texto en sí mismo, sino más bien como una especie de eh, puesta por escrito de hasta dónde voy en mi reflexión sobre estas cuestiones, que un poco se me impusieron de alguna manera. No estaba yo como anticipando reflexionar en términos pues así más binacionales, pero pues efectivamente digamos que sí es algo que surgió mucho de la investigación documental. Eh, Como expliqué ahí en el texto, esto es parte del proyecto mayor en el que estoy ahora, que espero ya finalmente empezar a amarrar para cerrar, que es un libro sobre la historia del trabajo de campo antropológico en México y en Estados Unidos. Entonces, la idea es tratar de pensar, de documentar no tanto la historia de las ideas antropológicas, que es lo que en general hace la historia de la ciencia, y la historia de la disciplina en particular, sino la historia de las prácticas de investigación que en particular en antropología pues suponen salir al campo, lo que digamos en el lenguaje vernáculo de los antropólogos se llama salir al campo, que no necesariamente quiere ir al campo, ¿no? Pero bueno, salir a un espacio de investigación social fuera del ámbito universitario, hecho de interacciones eh, que van a adquirir un significado, digamos, a lo largo del análisis, ¿no? Eh,
Entonces, en ese contexto, me fui dando cuenta conforme avanzaba la investigación. Bueno, lo primero es que, pues, todo eso es posible porque he encontrado muchísimos diarios de campo en los archivos. Entonces, digamos que es una historia que se puede hacer porque los diarios de campo están disponibles. Lo que pasa es que no habían sido tan atendidos, pero los diarios ahí están. Eh, y un poco lo que me fui dando cuenta y que pues es el eje conductor del libro es que aunque en México la historia de la antropología se suele contar pues como un proceso que inició desde el siglo XIX, finales del XIX, pero sobre todo la figura totémica pues es Manuel Gamio. eh, y digo, sigo leyendo tesis que hablan del padre de la antropología y esas cosas, entonces, digamos, sí sigue siendo el padre de la antropología, Manuel Gamio en 1910. Y bueno, sí hizo una investigación muy larga en Teotihuacán, aunque muy fragmentada, digamos, con mucha gente haciendo cosas distintas. En realidad, el primer trabajo de campo de larga duración sistemático se hizo en México en los 40, a principios de 1940, con, digamos, enseñanza, como parte de la enseñanza que ofrecía la Rockefeller, la Fundación Rockefeller en la Escuela Nacional de Antropología, a la cual invitaron a este profesor Soltax, que era tenía poco de haberse graduado, todavía no era profesor en Chicago, eh, a formar a los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, un poco a partir de ahí, o sea, ese trabajo de campo en particular es muy rico y es bien interesante. Si quieren podemos platicar más de eso después, pero un poco a partir de ahí, pues como que se empezó a volver medio inminente la cuestión binacional, la cuestión de entender mejor cómo nombrar y cómo categorizar y cómo calificar la relación que existía pues entre todos esos actores, la Escuela Nacional de Antropología, la Rockefeller, Chicago, pero también los actores individuales, Redfield, Tax, Caso, Rubín de la Borbolla y los estudiantes que están ahí, que van a ser todos 10 o 15 años después, pues como los grandes representantes de la antropología en México. Entonces, Ricardo Pozas, Julio de la Fuente, Fernando Cámara, Calixta Guiteras, Alfonso Villarrojas, por supuesto, en fin, bueno, como todo un medio antropológico que va a estar formado por los profesores de Chicago y que 10 años después pues van a ser un poco como los líderes de la antropología social en México junto con otros, ¿no? Y que todos vienen como de este pequeño semillero. Yo llegué ahí, y creo que eso lo cuento en el texto, porque ahora es que me llevaron de tour a la Special Collection de la Universidad de Chicago. Eh, mi colega y amiga Ariadna Acevedo, pues es la causante de todo esto. Y allí, pues me empecé a encontrar también muchos diarios de campo de profesores de Chicago que trabajaban en México, pero tal vez lo que más me sorprendió, pues de muchos estudiantes y profesores mexicanos que enviaban sus diarios o una copia de sus diarios a los colegas en Estados Unidos. Entonces, pues como que me empecé a, digamos, muy en la práctica, muy de manera muy empírica y muy como intuitiva, pues a constatar que muchos de mis materiales documentales no estaban aquí, estaban en Estados Unidos. Y eso, eh, que es, digamos, algo muy común para un estudiante de la India o un estudiante de países en África, ir a consultar archivos a Francia o a Inglaterra, sobre lo que se ha escrito y reflexionado y pensado, siento que no lo hemos hecho tanto en México, cuando de facto es una práctica muy común, es decir, es bastante regular que consultemos muchos archivos en Estados Unidos para informarnos sobre la historia de México. Entonces, Puedes ayudarme. como que eso, ¿qué nos dice eso de esa relación, no? Quiero nomás pedirle a Claudia Olivia si puede, por favor, silenciar su micrófono porque se está metiendo su audio. Gracias. Perdón, sí, ahora, ¿qué nos dice ese fenómeno? Ajá, sí, exacto, como que ese dato La en sí práctica. mismo me parece significativo y es un poco a partir de ahí, de ese dato y de pues mi práctica misma de estar, digamos, por un lado, consultar
archivos en Estados Unidos, intercambiar muchísimo con colegas que están allá, mexicanos o estadounidenses o de otras nacionalidades, la cantidad de estudiosos norteamericanos, bueno, estadounidenses que vienen a México, en fin, como que allí hay algo que no está tan, que es muy cotidiano en nuestra práctica como científicos y en la historia de la ciencia en México, y que creo que, o sea, aunque sí ha sido pensado, obviamente que no soy la primera, pues siento que no está tan tematizado, o no tan conscientemente tematizado, pues, ¿no? Entonces, tratando de, a la hora de un poco exponer este primer trabajo de campo, cuando empecé a escribir sobre este primer trabajo de campo y a presentarlo, pues sí me di cuenta que no sabía realmente cómo nombrarla esa relación, o sea, decir que son relaciones imperiales definitivamente me resulta insuficiente. Adoptar como la postura contraria de la unidad latinoamericana resistiendo al tío Sam tampoco para nada. Encuentro en algunos trabajos como pues así recientes como el de Ian Merkel, que aunque me parece súper riguroso y estimulante, pues como que toda esta tendencia de la historiografía de la ciencia un poco como a mostrar a los actores locales, a darles agencia, a darles visibilidad. Entiendo la motivación y la comparto y me parece totalmente justificada, pero pues al menos en mi caso eso suponía, por ejemplo, pues hacer una exaltación muy grande de Lina. Y pues tampoco tengo ganas, o sea, digamos, no es de ganas, pero tampoco me convence como postura analítica. Eh, eh, Constituir a una institución nacional y a sus actores como, pues como el gran, no sé, como el gran intermediario que ha sido invisibilizado por la historia global para darle un lugar más central, como que esa narrativa tampoco me convencía. Por otro lado, creo que en particular leyendo ese libro de Merkel, pero también otro libro de Chris Kenny, son dos libros maravillosos, o sea, no es una crítica al libro en sí mismo, sino como a lo que se deriva de ellos en términos de estas relaciones. De pronto también hay un poco la impresión de que si no, o sea, que ese es el mecanismo para insertar la historia local en una historia que sí les interese a ellos, entre comillas, perdón, como que estoy descuadrada de mi cámara. Eh, eh, entonces, pues tampoco eso como que, yo, o sea, ¿cómo decir? Para que una historia sea interesante tiene que referir a la historia global, metropolitana, hegemónica. Entonces también ahí como que había otro conflicto pues entre político y académico de decir, bueno, pues es que esta historia fue muy importante en México, o sea, cambió, o sea, la introducción de este trabajo de campo yo no sé si tuvo una gran trascendencia en Estados Unidos, pero donde sí la tuvo es en México y creo que eso per se pues tendría que ser historizable, ¿no? No sé cómo tendría que tener cierta legitimidad analítica, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, todas esas preguntas estaban como ahí atrás. Como ven, son preguntas muy, muy intuitivas, o sea, no es una discusión analítica formal, pero bueno, pues esto es como un primer intento por empezar a ordenar mis lecturas en ese sentido. Y, y, y pues creo que como los que leyeron podrán darse cuenta, pues tampoco hay una conclusión, o sea, no tengo una respuesta so far. Vengo en busca de ella, así que estoy a la escucha. Este, em, Curiosamente, tal vez sirva explicarlo, yo me formé en antropología en una rama, digamos, en una vertiente que existía entonces, creo que ahora ya es tan banal que ya ni existe como vertiente, que era antropología de los sistemas mundiales y la globalización. O sea, dentro del campo antropológico era esa la especialidad que yo tomé. Entonces, para mí es también como muy curioso regresar un poco a debates que yo tuve en el doctorado, pero desde la antropología, y que parecen como que regresar no sé si regresar o empiezan a estar en la historiografía, pues, ¿no? Pero bueno, el asunto es que
me acuerdo muchísimo de debatir sí transnacional, sí sistema mundial, sí global, sí internacional, en fin, todas esas cuestiones estaban ahí, pensando mucho en, pues sobre todo en la migración, en la circulación de ideas, de capitales, la cuestión urbana, o sea, la gentrificación, como que esos eran los preguntas que tenía, la indigeneidad, los movimientos indígenas, o sea, como que esas eran las preguntas que tenía la antropología global en aquella época, que no voy a decir cuál es, pero en fin. Eh, y la verdad es que a la hora de empezar a ordenar la literatura que les presenté en el texto, pues sí, o sea, sí recurrí implícitamente como a ese background que yo tengo, pues de mi formación doctoral, y que a lo mejor no, ¿cómo decir? A lo mejor hace sentido desde la antropología y no tanto desde la historia. Ya ustedes me dirán qué piensan de mi categorización. Entonces, pues si quieren, les platico rápidamente los 4 tipos de lectura, de literatura, o bueno, los 4 cajoncitos en que yo ordené la literatura para los que no la leyeron muy rápidamente, porque pues más bien quisiera escucharlos a ustedes mucho, ¿no? Entonces, yo encontré en las lecturas que he hecho, que como pueden ver, tampoco son, o sea, no pretendo así ni abarcar todo, ni ser sistemático, y digo, he seguido encontrando cosas en particular en México que ya no pude revisar, pero bueno, que creo que a pesar de todo, sí, o sea, esos cajoncitos sí la siguen ordenando, o sea, no, todavía me convencen, digamos, o así. Eh, que son, yo les llamo 4 estrategias analíticas para reflexionar sobre las relaciones entre México y Estados Unidos. Eh, esas 4 estrategias las doy yo, o sea, no necesariamente los autores establecen que quieren seguir esa estrategia, sino que es un orden que yo les impuse, ¿no? Y si las opongo, o sea, la comunalidad que encuentro entre ellas y los contrastes que encuentro entre un grupo y otro son dados por mí, no están explícitos en los textos. Entonces, una tiene que ver con incorporar la escala transnacional al análisis de procesos locales. Eso es algo que se ve mucho también, digamos que es como un gran clásico en antropología global y ahora en historia también, que tiene que ver con entender cómo en un espacio local, en una escala local, digamos, acotada, hay procesos globales operando a través de actores, a través de dinámicas, de factores que son como extralocales, pero que están operando en la manera en los procesos sociales que están teniendo lugar en ese lugar en específico. La segunda es lo que yo lo agrupo en lo que otros han llamado el giro imperial en las ciencias, en la historia de la ciencia, que es efectivamente atribuirle a esas dinámicas transnacionales la característica de dinámicas imperiales. O sea, no, transnacional tiene un valor menos jerarquizado entre escala local y escala translocal, digamos. El giro imperial efectivamente asigna a esa escala translocal la posición, una posición de poder que tendría que ver con relaciones imperiales. La tercera, aunque yo la pongo a discutir con la anterior, o sea, ellos, o sea, la literatura misma no la discute, pero yo propongo que sí hay como un cuestionamiento de ese giro imperial por la vía de decir que esa perspectiva imperial de alguna forma reactiva o le vuelve a dar peso a la distinción Estados Unidos-América Latina, ¿no? Y que esa distinción, en vez de ser heurística, es limitante del análisis, ¿no? Y esa literatura prefiere hablar de historia binacional o de historia compartida, o sea, como una historia que en vez de reafirmar la frontera entre estos dos ámbitos, entre estas dos regiones culturales, sociales, busque borrarla, ¿no? O minimizarla. No minimizarla, pero suavizarla, vamos a decir. Y la última, pues sí es un cajón medio, medio, en donde metemos todo lo que no supimos dónde poner, pero bueno, que trata de
atribuirle como algo más específico a la categoría analítica imperial, o sea, realmente constituirla en categoría analítica y en pensarla específicamente para la relación, para el papel de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. Digamos que el giro imperial primero vale igual para Sri Lanka, que para China, que para América Latina, y la otra categoría está pensando más específicamente en la relación entre México y Estados Unidos, y entonces proponen como ciertas especificidades de ese imperialismo, ¿no? O sea, yo digo que es un imperialismo con adjetivos, el imperio con adjetivos, entonces puede ser que sea un imperio informal, el de Estados Unidos, o otro autor habla de imperio de papel, o de imperio de las ideas, me parece. En fin, y luego pues está el argumento de Álvaro Morcillo sobre la Fundación Rockefeller y eh, eh, la dominación filantrópica, que me parece un gran concepto. Entonces, bueno, esos serían como pues sí, las cuatro estrategias que yo encuentro de nombrar estas relaciones. Eh, Sigo sin saber, o sea, idealmente me hubiera gustado que para cada sección yo les hubiera podido presentar un ejemplo de mi material en donde esa relación se puede entender así, ¿no? Ya no me dio la cabeza ni el tiempo, pero la verdad es que ninguna es absoluta, o sea, todas tienen un poquito de eso y yo encuentro un poco de todo eso en mi material. Aunque sí me gustaría, o sea, no sé cómo nombrar, o sea, mi pregunta de fondo es cómo nombrar una relación que claramente es vertical, o sea, no es horizontal, pero da mucho margen de maniobra de todas formas a muchos actores a distintos planos, ¿no? Y el trabajo de campo de Sinacantán que llevó a cabo Sontax con estos estudiantes es clarísimo, con un tercer factor que no está ahí porque es muy obvio, pero bueno, hay que hablar de él, que es obviamente pues los habitantes de Sinacantán, ¿no? Entonces, está por un lado la relación entre los antropólogos, pero luego la relación entre los antropólogos y los estudiados, vamos a decir, ¿no? Y la verdad es que esa relación también ha sido muy tipificada como una relación vertical, extractiva, expoliadora, y que no, o sea, sin duda tenía, no voy a defenderla así, pero sí quisiera complejizar todo eso, porque, como decir, cómo le hacemos para nombrar relaciones estructuralmente hegemónicas, pero que en sus interacciones concretas, como se ven en los diarios, pues son mucho más, digamos, multivocales o en direcciones contrarias y muchas veces contradictorias, ¿no? Hay dos, tal vez para cerrar, nada más decirles que en ese trabajo de campo, que es el primero de larga duración, en donde son 8 estudiantes y Soltax que llegan a vivir a Sinacantán, lo cual en sí mismo es una locura, porque pues era un pueblo, no sé, o sea, la cabecera de Sinacantán no pasaba de 500 personas y de pronto pues ahí hay 10, 9 investigadores viviendo, visitando, caminando, saliendo en la noche, en el día, en la madrugada, en las fiestas, en las casas. Eh, entonces, un poco para decirles cómo es, todo eso no fue nada más relaciones verticales. En algún momento, muy pronto del trabajo de campo, los estudiantes se rebelan contra Tax y le dicen pues, que, o sea, bueno, es un conflictazo, de hecho. Eh, eh, y es bien interesante ver toda la reflexión que tiene Tax sobre ese conflicto y toda la reflexión que tienen los demás estudiantes sobre el conflicto. Pero bueno, para decir que aunque era el profesor y aunque era Estados Unidos y aunque era como el experto, nunca tuvo la sartén por el mango totalmente, evidentemente. Pero luego también hay una suerte de rebelión de los habitantes contra los investigadores y en realidad salen ganando mucho más. O sea, lo que obtienen las autoridades de los pueblos de ese conflicto, del pueblo de ese conflicto es mucho más tangible que bueno,
claro que ellos aprenden a hacer trabajo de campo y eso va a tener muchas consecuencias a posteriori, pero en el presente del trabajo de campo, en lo inmediato, no podría decir, es imposible sostener que había, que quienes dominaban la relación eran los antropólogos, pues, ¿no? Entonces, bueno, con eso cerrar, nada más como decir que lo que a mí me interesa es justamente dar cuenta de esa complejidad, de esas tensiones, o sea, de ese poco sistema. Es decir, es como una tensión epistemológica entre la necesidad de una estructura, de nombrar una estructura de poder y al mismo tiempo articularla a relaciones e interacciones muy poco sistémicas. O sea, o como que no pueden limitarse a un esquema, pues, ¿no? Y bueno, pues pues que les haya interesado y les agradezco mucho de nuevo. Mil gracias, Paula. Bueno, pues le vamos a dar la palabra ahora a la comentarista, que es la doctora Adriana Minor, profesora investigadora en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Ella estudió la licenciatura en física en la UNAM, donde también obtuvo la maestría y el doctorado en historia de la ciencia. Se ha desempeñado como catedrática CONACYT en el Michoacán. Fue investigadora postdoctoral en la Universidad Federal de Bahía en Brasil, profesora de asignatura en la UNAM e investigadora visitante en diversas universidades de Colombia, Estados Unidos y España. Sus intereses de investigación y docencia se ubican en el ámbito de la historia de la ciencia en perspectiva transnacional, con énfasis en la historia de la física en el siglo XX, las relaciones científicas interamericanas y la cultura material de la ciencia. Es autora del libro Cruzar Fronteras, Movilizaciones Científicas y Relaciones Interamericanas en la trayectoria de Manuel Sandoval Vallarta, 1917-1942, publicado en el 2019 por la UNAM y el Colegio Michoacán. Actualmente investiga el entramado de conocimientos, prácticas, espacios y políticas que configuraron el estudio de los rayos cósmicos en América Latina en la primera mitad del siglo XX. Entonces, bueno, le doy la palabra a la doctora Minor. Pues quisiera empezar agradeciendo la invitación. Para mí es un gusto estar en este espacio. Sé que llevan mucho tiempo y siempre tienen sesiones súper interesantes, así que, bueno, espero que lo que yo tengo para decir sea también contribuya a la riqueza de la discusión que se ha formado en este espacio. Bueno, pues Paula, muchas gracias por compartirnos tus reflexiones y la manera en la que tú ordenas las lecturas que has estado haciendo, que no pretenden, como tú dices muy bien, ay, pero es que me salió un aviso de que si estoy hablando en qué idioma. Perdone. No sé si quiero poner, en fin, que no pretende, este ejercicio de ordenamiento de las lecturas de Paula no pretende ser exhaustivo, pero sí tiene un interés importante en conceptualizar con mayor precisión, estoy citando a Paula, el tipo de relaciones estructurales. Eso le pone mucho énfasis a lo largo de su texto. Le interesa más poder encontrar una explicación más estructural, me imagino que más intentando hacer una explicación que sea más de larga duración que específica de las coyunturas históricas que fomentan o articulan estas relaciones científicas entre Estados Unidos y México. Bueno, yo tengo algunos comentarios. Es muy sugerente, pues, las lecturas que tú haces. Yo no voy a centrar mi intervención en hacer un despliegue así de obras que no están en el repertorio de lecturas que nos trae Paula a propósito del tema de la ciencia y el imperialismo, que por lo demás me parece pertinente, sugerente esa manera de agruparlo en esas cuatro vertientes. Si bien conozco y he leído varios de esos trabajos mencionados por Paula, hay algunas más recientes que la verdad son totalmente nuevos para mí, que agradezco mucho a Paula el habérmelos presentado a través de su lectura. Como Paula sabe, en mi trabajo de investigación sobre Manuel Sandoval Vallarta, que está incluido en la revisión y que todavía recuerdo en pandemia haber ido a casa de Paula a darle un ejemplar, y me alegra pues que, muchas gracias por tenerlo presente pues.
Bueno, entonces en mi investigación ha tenido un lugar muy importante la discusión sobre cómo entender las relaciones científicas entre Estados Unidos y México y más ampliamente entre Estados Unidos y América Latina. De tal modo que al preparar estos comentarios, inevitablemente yo también he regresado a mis propias lecturas sobre el tema. Bueno, reconozco que mi aproximación al tema tampoco fue exhaustiva, ni ha tenido un afán de teorizar, y ahí pues sí, discúlpame Pablo, porque yo no sé si te voy a dar muchas respuestas a las inquietudes que tienes, pero bueno, simplemente intenté dar sentido, igual que tú tienes ahora esta inquietud, dar sentido a las relaciones científicas tan intensas que hubo entre, bueno, alrededor de la física, de la investigación física entre México y Estados Unidos, y que en un caso fueron muy determinantes en el caso de los universitarios mexicanos, y en el caso de sus colegas de los Estados Unidos fue importante, pero por otras razones, no exactamente de la misma naturaleza y con el mismo alcance. Y ahí también se ponen de manifiesto las asimetrías que le interesa también a Paula dar cuenta a la hora de intentar estructurar estas relaciones, ¿no? Yo, igual que Paula, pues recurrí al libro editado por Gilbert Joster, Catherine Legrand y Ricardo Salvatore, con su nueva historia cultural de los encuentros entre Estados Unidos y América Latina, lo cual me dio muchas claves, digamos, y mucho ánimo también para pensar en esa relación desde otro lado, ¿no? Y saber que esas relaciones tenía importancia investigarlas y profundizar en ellas, más allá de lo específico que tuviera que ser con la historia de la ciencia, sino también pensando en las relaciones y los encuentros culturales entre Estados Unidos y México y Estados Unidos y América Latina. Más allá del énfasis en la diplomacia formal. En fin, dado el tema, bueno, una primera pregunta que tengo para Paula es, ¿por qué decantarte por la categoría, por el concepto de imperialismo? ¿Y por qué no recurrir a otros conceptos que también se han barajado, por lo menos desde la historia de la ciencia, alrededor de los intercambios y conexiones entre Estados Unidos y América Latina? Por ejemplo, en algunos trabajos como el de Alexis de Graeff y Mauricio Nieto, en lo que aún no sabemos de los intercambios norte-sur, que es un artículo programático que más bien enuncia un montón de temas que se podrían explorar en esa relación. Ellos quizá hacen un uso mucho mayor de la categoría hegemonía. ¿Por qué tú no articulaste? O sea, quiero entender, o quizá que tú nos cuentes más, ¿por qué usas más el concepto de imperialismo, de relaciones imperiales, y te vas por ahí? Entiendo que es por el peso que tiene también dentro de los campos que tú estás analizando, el tema de las relaciones ciencia-imperio. Pero me gustaría como empujarte a que nos digas por qué centrarte en las relaciones imperiales, y por qué no hablar, por ejemplo, de otros conceptos como hegemonía, o por qué no hablar, por ejemplo, de ahora que está súper de moda hacer, sobre todo en el periodo de la Guerra Fría, hablar de la diplomacia y la ciencia, o la diplomacia científica, o los estudios diplomáticos de la ciencia. ¿Por qué no entrarle desde allí? Digamos, intentar un poco racionalizar esa elección tuya, creo que sería muy interesante. Por otro lado, también pues me llama mucho la atención la selección tan amplia de temáticas que haces, que abarcan las lecturas que tú hiciste. Por ejemplo, nos hablas de intercambios y Estados Unidos, América Latina, especialmente Estados Unidos, México, enfocados en artesanos, geógrafos, científicos sociales, científicos agrícolas y farmacéuticos, entre otros. Pero quizá ahí a mí pues me interesan más las particularidades, ¿no? O sea, como intentar entender qué tendría de particular
estos distintos campos disciplinares. Y allí también quizá motivarte a que tú, después de hacer estas lecturas, a lo mejor que reflexiones así, sin que tengas una respuesta muy elaborada, pero sí que nos reflexiones qué tendría de particular la antropología dentro de, comparando con estos diferentes campos disciplinares que pones en juego, que se ponen en juego en las lecturas que hiciste. Sí, como te digo, me interesan mucho más las particularidades del caso y las coyunturas históricas a las que responden. Considerar, por ejemplo, que si hablamos de la Fundación Rockefeller, es bien sabido que tuvo un énfasis enorme, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, en asuntos de agricultura y medicina, ¿no? Pero eso no quita que hubo apoyo para otras disciplinas, o sea, esos apoyos fueron mucho más cuantiosos en cuanto al dinero y en cuanto a las personas y las instituciones de diferentes niveles involucradas en ello, pero también la Rockefeller apoyó, por ejemplo, otras disciplinas mucho más en ciernes como la física. Son mis ejemplos, ¿verdad? Mis referentes. Muy menores comparativamente en cuanto a la inversión y las personas involucradas, pero yo diría que muy significativas. Entonces, por otro lado, también en mi recuperación de lectura sobre este tema, me encontré con un artículo que yo había descargado hacía mucho tiempo, de 1948, de un geógrafo de la escuela de Carl Sauer, de Donald Brandt, geógrafo de la Universidad de California, donde él hace como un balance de los principales campos en donde se ha fomentado las relaciones científicas entre Estados Unidos y México. Y una de las cosas que dice así de manera, bueno, no podría ser de otro modo, pero habría que preguntarse si es verdad, que dice de manera muy categórica, es las relaciones científicas más importantes que hay entre Estados Unidos y México hasta ahora han sido en el área de la antropología. Entonces, con esto lo que te quiero, digamos, motivar un poco es que habría que pensar sí en las relaciones, pero pensar también en la densidad de esas relaciones, pensar también en la durabilidad de esas relaciones y en el impacto. Porque ahí, pues, bueno, en mi caso así es que ponía de la física y la Fundación Rockefeller, el poco dinero que les dieron fue suficiente para crear todo un instituto y crear toda una escuela. O sea, el impacto es enorme, aunque la cantidad haya sido menor y la cantidad de personas involucradas haya sido menor, pero fue clave, ¿no? Entonces ahí quizá también pensar en las relaciones en esos términos de densidad, durabilidad y impacto. Por otro lado, también yo pensé al ir leyendo tu texto y conforme te escuchaba ahora también, pues que no se trata en principio de dar por supuesta la relación imperial, sino de entender cómo la ciencia participa, interviene, contribuye a la construcción de ese poder imperial, ¿no? O sea, allí está un poco el meollo del asunto, ¿no? De verdad, o sea, en dónde está la participación y hasta dónde llega el impacto y cómo la ciencia también contribuye a construir esas relaciones imperiales. Y eso también pasa, pues, por las formas de validación y los valores que se asocian a la ciencia, por ejemplo, el universalismo, ¿no? O sea, el universalismo, ese valor de suponer que la ciencia funciona aquí y en cualquier otro lugar, pues también ha contribuido a crear relaciones de desequilibrio, ¿no? Porque es en un lugar en específico que es el que se detenta, digamos, se asigna la validez del conocimiento y ese conocimiento debe ser suficiente, válido para todos. Entonces, ahí hay un tema interesante también. Y bueno, en ese sentido, digamos que en el sentido de no suponer la relación imperial, no dar por supuesto esa relación imperial, el trabajo de Marcos Cueto que tú citas también, no es de la Rockefeller, no los posteriores, sino el de la excelencia científica en la periferia, es muy sugerente porque ahí una cosa de lo que él, digamos, donde hay una aportación muy rompedora en el momento en el que él hace este trabajo, es
de cómo hay casos que no se ajustan a ese modelo de dominación imperial, como es el caso de Perú. Él destaca, digamos, el papel central que tienen las investigaciones en biomedicina y en fisiología de altura que se produjeron en Perú en el siglo XX, ¿no? Y en ese sentido, hay una crítica habitual a estas, al giro imperial en general, digamos, que es que en cierto modo los historiadores contribuimos a reforzar, digamos, esa hegemonía en nuestras propias historias, ¿no? Y a invisibilizar relaciones en otras direcciones, por decirlo de algún modo, sur-sur, ¿no? Entonces, eso quizá también sería interesante cuestionarlo, Paula, si realmente te hace... O sea, ¿hasta qué punto enfocarte en la relación de Estados Unidos con México y con América Latina te está invisibilizando también otras direcciones de intercambio, ¿no? También tu texto me hizo pensar en la importancia de lo que los actores mismos pretenden con esas relaciones. ¿Qué es lo que buscan cada uno de ellos? O sea, al margen, digamos, del Estado, de los propios, digamos, estructuras así más estatales. ¿Qué es lo que buscan ellos? ¿Cómo conceptualizan esa relación? ¿Qué es lo que pretenden de allí, no? Y allí yo creo que sí es importante distinguir, o sea, no todos los científicos están interesados en establecer relaciones. Y ahí te pongo un ejemplo desde la física, de nuevo, de dos físicos, ambos físicos galardonados con el premio Nobel, estudiosos de los rayos cósmicos, uno de ellos Robert Millikan y el otro Arthur Compton. Ambos realizaron expediciones en América Latina, en diferentes lugares, pero algo que distingue a uno y otro es que Robert Millikan nunca tuvo un afán de mantener relaciones y de establecer ninguna relación. Perdón. Allá. De establecer ninguna relación con sus pares en México, por lo menos. Y en cambio, bueno, Arthur Compton, sí, todo el tiempo, o sea, porque le convenía también por su tema de investigación mantener esas relaciones duraderas, pero como tienen, yo todavía no lo sé explicar, pero tienen actitudes muy diferentes al respecto, uno y otro. Millikan tenía fama de defender por sobre todas las cosas las glorias científicas de su país, desde una narrativa de descubrimiento científico que ignoraba sistemáticamente las contribuciones de sus colegas europeos, quienes muchas veces denunciaron los sesgos propios de una personalidad como un premio Nobel como Robert Millikan. Y Compton, por su parte, era por decirlo menos, peculiar en sus elecciones, porque te pongo un ejemplo, en 1926 le dan una beca de la Fundación Guggenheim y él decide utilizar esa beca para irse a la India. Y entonces en la India, en parte por intereses de investigación, en parte porque tenía familia que estaba establecida en la India haciendo trabajo misionero, y en parte porque ahí tenía algunos alumnos y algunas escuelas, digamos, protestantes que se habían establecido en la región. O sea, que también en cierto modo responde a redes imperiales, pero de otra naturaleza. No sé, ahí habría que pensar, distinguir que no siempre ni en todo momento están interesados los científicos en establecer esas relaciones transnacionales. Y pensar qué los motiva, ¿no? También yo creo que, entiendo que te interesa así más lo estructural, pero yo sí creo que es importante dar cuenta de los momentos en los que hay, los momentos históricos de mayor impulso a estas relaciones. Y ahí sí, definitivamente, el contexto de la Segunda Guerra Mundial fue crucial para hubo mucho dinero por muchos lados para que viajaran los científicos de Estados Unidos a América Latina y viceversa, ¿no? Mucho dinero.
Y eso yo creo que no se puede ignorar, ¿no? Eso no quiere decir que esas relaciones se establecieran justo en ese momento, sino que es en ese contexto donde quizá ocurre que tienen la posibilidad de dar continuidad a relaciones que ya estaban establecidas previamente y reforzar esas relaciones y a veces crear algunas otras. Y allí yo me acordé de un comité muy interesante que en algún momento de mi vida espero estudiar, que es el Committee for Inter-American Artistic and Intellectual Relations, que era financiado también por la Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos, y que, bueno, yo me puse a ver cuántas becas había dado, porque, bueno, yo en múltiples campos muy amplios, o sea, arte, música, física, biología, matemáticas, medicina, etcétera, y dio alrededor de más de 100 becas para esos intercambios. Busqué en el ámbito de antropología y el único al que le dieron beca de ese comité fue Alfonso Caso, en 1942-1943, lo cual no es raro, pues, pero digamos que sí te muestra cómo este tipo de iniciativas contribuyen a reforzar relaciones establecidas previamente. Ya me demoro mucho, pero bueno. Por otro lado, también, en fin, ideas sueltas está real, pero sí creo que sería interesante pensar en qué es lo que se intercambian, porque eso también te habla del carácter de la relación más o menos densa. Cómo se usan esas relaciones, se adaptan o se rechazan también en algunos casos. También me pareció muy interesante en tu texto, más bien ya hacia el final, cuando hablas de papel de las fundaciones, cómo hubo objetivos que no terminan cumpliéndose o contradicciones en las propias fundaciones. Creo que también ahí hay un espacio muy interesante de reflexión al margen de lo estructural, pero que también te da cabida a otras cosas, ¿no? Inesperadas, digamos. También, como lo anuncias en la introducción de tu texto, que tienes un interés especial por el proyecto interamericanista, me gustaría saber cómo entra el interamericanismo en esta clasificación que haces. ¿Dónde está ahí el interamericanismo? Me parece que me resonó, pero seguro me equivoco y estoy diciendo algo que no es cierto, pero en este último, cuando hablas de esa historiografía en donde se fomenta la historia compartida, la verdad es que me hizo mucho eco con ese proyecto interamericanista. O sea, no sé si de algún modo esta historiografía está reviviendo ese proyecto interamericanista. No lo sé. Y bueno, también me saltó a la vista, ¿por qué le llamas al campo laboratorio? ¿En qué sentido es laboratorio? Porque tú sabes muy bien las discusiones que hay en historia de la ciencia sobre las distintas maneras de producir conocimiento científico, si es en el laboratorio o si es en el campo. Entonces, me llamó la atención de que uses, digamos, colapses ambos espacios. No sé, ahí a lo mejor no sé qué pienses. Y por último, bueno, esto no sé si sea posible, pero yo me quedé con muchas ganas, tú eres consciente de eso, de saber cómo es que tú movilizas estas categorizaciones y esta historiografía para el análisis específico de la antropología de México y Estados Unidos. Y bueno, ahí lo dejo. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Pues, Paula, si quieres reaccionar a alguna de estas cosas y quien quiera ir participando, si puede ir levantando la manita para que los vaya yo aquí viendo, pero te damos la palabra, Paula. Muchísimas gracias. Ay, creo que nunca apagué el micrófono, ¿verdad? No, pues mil gracias, Adriana. La verdad es que
Olvidé decir en mi presentación que toda la intención de este texto y de pues, participar con ustedes es mucho más de aprendizaje que de confirmar nada que yo sepa, porque para mí todo esto es muy nuevo. O sea, está como ahí, pero es la primera vez que realmente intento pensar en eso. Entonces, me da mucho gusto, me siento como muy, pues muy honrada y muy satisfecha de que te haya permitido ver todo esto, ese texto que yo encuentro todavía como, bueno, pues es un texto muy de trabajo, ¿no? No sé cómo sacaste tanto jugo de ese texto y te lo agradezco muchísimo. O bueno, tanto jugo para mí, ¿eh? A mí me parece súper enriquecedor todo lo que acabas de decir. Eh, o sea, totalmente todo lo que señalas, me encantaría poder saberlo, yo también, y poder contárselos, pero no lo sé. O bueno, o sea, estoy pensándolo. Tal vez, a lo mejor lo único que, o sea, lo principal que creo que quisiera aclarar es que no, o sea, obviamente yo estoy haciendo una historia del trabajo de campo y en esa medida es, que además es el trabajo de campo antropológico, entonces yo soy historiadora, soy antropóloga, y ambas disciplinas, tanto al hacer la historia como bagaje analítico, pues son disciplinas de lo específico. O sea, el chiste es mostrar la especificidad de esos actores, de esas localidades, de esas circunstancias, de esas interacciones, ¿no? De ahí que o sea, sí me, ¿cómo decir? No esperaba que mi texto se leyera como una defensa de un entendimiento estructural. O sea, yo no quiero, no era mi intención señalar que hay que entender lo estructural para poder hablar del otro. Más bien, es lo que menos entiendo. O sea, no creo que sea indispensable, pero sí es lo que menos claro tengo yo, pues, ¿no? Entonces es a lo mejor por eso que hay ese énfasis, aunque en efecto la historia que yo quiero hacer no es una historia de la relación estructural entre México y Estados Unidos en absoluto. O sea, digo, además de que es una tarea que no sé ni siquiera si se puede hacer, no me interesa. Pues a mí lo que me interesa es entender qué pasa en la interacción de esos actores, de una multiplicidad de actores, pero tal vez la duda que motiva este texto es que en esas interacciones, la parte que menos clara tengo es si es importante, si vale la pena, si aporta algo, complementarla con esa dimensión más estructural. Pues no, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor basta con entender mucho más qué pasa entre ellos sin tener que insertar eso en unas asimetrías y en unas polaridades más generales. Pero dada la poca tematización que yo encuentro en historia de la antropología, o sea, aquí hablamos de la antropología mexicana y eso es, o sea, digamos, nos llena de orgullo. Entonces, ¿cómo decir? Dada la poca tematización, a mi parecer, de esa dimensión de la historia, pues como que había una voluntad de ponerla un poco por el frente, ¿no? No tanto que esa es la historia que yo quiero hacer, sino como que ese es el hueco que menos entiendo. Y pensando en, o sea, la verdad es que todas tus preguntas, o sea, ¿qué tiene de particular la antropología en comparación con otros estudios? O sea, ¿cuál es la especificidad de la relación, de esa relación entre los antropólogos? Pues se me hace que es una pregunta muy importante. También lo que señalas tú de cómo la ciencia participa y contribuye e impacta en esas relaciones imperiales, también las relaciones sur-sur, o sea, todo eso coincido totalmente. No sé si tengo respuesta a cada cosa. O sea, sobre la relación sur-sur, híjole, me cuesta trabajo porque también México tenía una relación muy jerárquica con el resto de América Latina. Entonces tampoco, o sea, sería sur-sur para los del norte, ¿no? Pero para los del sur no sería sur-sur. Este, eh, no sé. En todo caso, justamente como por ¿cómo decir? Este background latinoamericanista que tenemos, creo que la que está menos tematizada es la de México y Estados Unidos. No porque sea la única, sino porque justo no está tan, o sea, sabemos mucho más de cómo, por ejemplo, el Instituto Indigenista Interamericano operó
para el desarrollo de los institutos indigenistas en otros países, como mucha gente de América Latina se formó como antropólogos en México. La Rockefeller tenía unas becas muy importantes para estudiantes de América Latina que vinieran a México, en fin. Y en cambio, la otra historia está ahí como, sí, por ahí andaba, pero no jugó, pues, no. Entonces, de alguna forma, no sé si es una justificación suficiente, pero para mí es otra vez, es como el punto ciego en el espejo, ¿sabes? O sea, más que sea la única o la más importante, es la que queda más en el punto ciego. Y por eso creo que, y en ese sentido, o sea, aunque me parece muy importante ver otras relaciones y pues, por ejemplo, las cosas que hace Daniel Kent, las conozco bien, me encanta su trabajo y me parece que justo él está tratando de encontrar otros circuitos que no pasen necesariamente por las metrópolis excoloniales. Pero en el caso de mi historia, la relación más íntima, pues sí es con los colegas de Estados Unidos, uno, y dos, es la historia menos dicha, o sea, se sigue contando una historia muy nacionalista de la antropología, pues, ¿no? Y en Estados Unidos igual, o sea, la historia estadounidense de la antropología es una historia de norteamericanos pensando en universidades norteamericanas, pues, ¿no? Entonces también ahí hay algo que problematizar. Pero bueno, y justo tal vez con eso puedo empezar a pensar, o sea, a pensar con ustedes, porque tampoco tengo respuestas súper claras, por qué decantarse por imperialismo. Y aunque entiendo, o sea, voy a leer el artículo que citas y la verdad es que sí hay otras referencias, o sea, esas referencias que mencionas que no están, aunque no las vas a desplegar aquí, pues sí me gustaría mucho tener una listita o algo porque me sirve mucho leerlas también. Eh, Justo se me hace, o sea, como que no conozco el artículo que mencionas, pero intuitivamente te diría que hegemonía pues es muy general, o sea, hegemonía es también el Estado federal contra los estados, la sociedad mestiza contra las indígenas, o sea, todo eso es hegemonía, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es la especificidad de la relación entre la producción del conocimiento en Estados Unidos y la producción del conocimiento en México? No sé si o sea, hegemonía sin duda, pero me parece muy general, igual con diplomacia y ciencia, o sea, como que, aunque imperialismo necesariamente, y ahí sí les confieso, ¿no? O sea, yo crecí en ese lenguaje, partiendo piñatas de Somoza y de esas cosas, luchando contra el imperialismo yanqui. Creo que sí vale la pena tematizar esa hegemonía específica. O sea, ¿cómo le vamos a nombrar a ese ejercicio hegemónico en específico, que es el de la relación entre académicos norteamericanos y mexicanos? Pues no creo que hegemonía sea suficiente realmente. Creo que sí hay que decir algo más puntual, más particular. Y bueno, sobre, digamos, la parte más específica, o sea, como lo que tú preguntas, ¿no? Al final sobre los momentos históricos de más impulso, la especificidad de la antropología, qué se intercambian, cómo se usan o se rechazan esas relaciones, cómo entra todo eso, pues sí es algo en lo que, digamos, podría platicarles muchas cosas de mi evidencia, como de la historia misma, y si hay tiempo, pues lo haré con mucho gusto, pero como decirte, está allí, lo tengo presente, no se me ha olvidado para nada, pero no sé si es la principal duda que tengo. Aunque a lo mejor por donde, o sea, un poco tu sugerencia es decir, piensa más en eso para desde ahí responder esto, pues, ¿no? Supongo que por ahí va el rollo, ¿no? Y pues seguiré tu consejo sin duda. Te dirían tal vez nada más, o sea, yo pienso que en términos financieros, el desarrollo de la antropología, digamos, ya institucionalizada en la escuela y en el INI, no se puede entender sin el apoyo financiero de Estados Unidos, ¿sí? Y en términos académicos, muchísimo también, o sea, la especificidad, o sea, no sé si es específico, pero sin duda es determinante, o sea, yo creo que no, al final no es tan específico de la antropología, porque pues lo que cuenta Álvaro sobre la sociología, pues es muy parecido, la CRI igual,
eh, pero digamos, simplemente con este ejemplo del trabajo de campo, o sea, las implicaciones que va a tener el trabajo de campo en México van a ser locales. O sea, la gente aquí va a hacer unas cosas con el trabajo de campo que no hacen en Estados Unidos. Pero la trascendencia, o sea, yo un poco, el argumento un poco del libro es que sin la práctica de investigación del trabajo de larga duración, la política indigenista 10 años después no podría haber, o sea, habría sido otra radicalmente, pues, ¿no? La antropología, y probablemente hubiera sido sin la antropología, o sea, la antropología que se hacía en México antes de la introducción del trabajo de larga duración no daba para hacer políticas indigenistas, pues, ¿no? Entonces, eh, pues en términos epistemológicos y políticos, es mayorísima. La vuelta, o sea, como un poco para no plantear que es una relación unidireccional, es que uno justamente era visto como un método súper científico que aquí como que vamos a decir, lo corrompen los mexicanos haciéndolo política pública. O sea, sirve, es útil, no nada más investiga, no nada más produce conocimiento, sino que pretende transformar realidades, ¿no? Eso en Estados Unidos no pasaba, o bueno, no era una expectativa que se tuviera del trabajo de campo. Y dos, yo pienso, otra de las cosas que argumento en el libro, que trato de mostrar en el libro, es que eh, el uso que hicieron en México de ese trabajo de campo impactó en un segundo momento en ciertas formas de hacer antropología ya mucho más vinculadas con, digamos, la militancia política. En particular, el programa que duró 60 años o 50 años en la Universidad de Chicago, que se llamó Action Anthropology, promovido por Soltax precisamente, y que justamente es como su versión de la antropología de aculturación de México. Entonces, pero eso, o sea, si tú lees los textos de Soltax sobre ese programa, pues nunca aparece en México, pero si ves lo que hacen en el campo y la manera en que están operando y las preguntas que están haciendo y los objetivos que se están dando, es difícil no, como decir, hacer la hipótesis de que ahí hay una inspiración muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que también hay un otro sentido en que eso está interactuando otra vez en la multivocalidad, pero no sé si de todas esas multivocalidades, o sea, como que mi intuición es que de todas formas, a pesar de esas multivocalidades, vale la pena plantear de entrada que todo eso está sucediendo en un terreno con unas asimetrías dadas. Tengo esa intuición, pero bueno, puedo continuar pensándolo. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, pues no sé si alguien que esté conectado por acá quiera hacerle alguna pregunta a Paula. Em, levanten su mano. Ah, venga, sí, Gerardo. Hola Paula, buenas tardes, mucho gusto. Soy Gerardo Sánchez del CIDE. Eh, estaba leyendo tu texto, me pareció súper interesante, ¿no? La verdad, toda la bibliografía que presentas es un cuerpo que vemos que ya ha crecido mucho, ¿no? Como estudios de la ciencia en México, etcétera, ¿no? Entonces, está muy bien. Mientras lo estaba leyendo, me surgió mucho la idea de que te estás enfrentando a un problema que es como muy cotidiano para nosotros, digamos, en el campo de la historia de la Guerra Fría, que es como el pan de nuestro seminario, ¿no? Generalmente, es la eterna discusión sobre la llamada agency, ¿no? La agencia, mal llamada agencia, ¿no? Eh, Y bueno, o sea, es una cosa que, por ejemplo, yo me he tenido que enfrentar directamente y la forma en la que yo me enfrenté con este problema era básicamente, pues un poco ignorarle. O sea, decir, esta no es una discusión que para nosotros sea útil en última instancia, ¿no? Porque decir que quién tiene agency, quién no tiene agency, etcétera, es como medir el océano, ¿no? O sea, son actividades casi imposibles. Eh,
Entonces, ¿qué es lo que en realidad sí podemos medir o lo que en realidad sí podemos ver? Son relaciones concretas, ¿no? Entonces, la forma en la que yo, digamos, me intenté escapar de esta discusión era al considerar que en realidad todos los actores en estas relaciones concretas en un periodo determinado tienen ciertas capacidades, ¿no? Y sus relaciones están mediadas por X, Y, Z condiciones. A lo que voy con esto es que en diferentes momentos, diferentes actores van a poder tener más o menos, digamos, poder, entendido en términos así como literalmente Foucaultianos. O sea, poder es el que se ejerce en cierta medida, ¿no? Entonces, viendo directamente, específicamente qué sí están pudiendo hacer, me parece que vamos a definir muy claramente hasta dónde llega lo que pueden, lo que quieren hacer, sus proyectos y la relación imperial. O sea, sin negar en ningún momento la relación imperial, pero me parece que el resultado de hubo imperialismo es como la conclusión de la descripción de todas estas pequeñitas relaciones que existen, ¿no? Eh, y algo que me pareció fabuloso es que, bueno, una relación entre dos antropólogos, uno en Chicago, otro en la Ciudad de México, que se están escribiendo durante años, 3 veces en la semana, ¿no? O sea, no lo podemos reducir a una categoría como tú bien mencionas de imperialismo, porque ahí está cruzado un montón de relaciones, ¿no? Relaciones diplomáticas, relaciones entre estados, historia, etcétera, etcétera, pero también está cruzado amistad, ¿no? Cariño, cosas que van mucho más allá, que complejizan justamente la relación. Entonces, solamente te quería dar esta perspectiva como desde, ahora sí que mi parcela particular, por si te sirve, ¿no? Súper. ¿Alguien más? Sí, Yo sí dale. se puede. Ah, Sandra y no, luego no. Vani. Si quieres, ve tú, Ani, primero. Bueno, pues hola, hola a todos y pues la primera vez que vengo a este seminario y muchas gracias. Paula, como sabes, siempre estoy interesada y entusiasmada por tu trabajo. Y aquí me pareció muy, muy lindo ver también en tu texto como este descubrimiento que haces y tu propio caminar en los archivos, que es algo muy parecido a cosas que has hecho antes en los archivos de aquí, ¿no? Del INI, de encontrar antropólogos americanos, fotógrafos suizos, o sea, como todas estas latitudes que se van mezclando. Y acá en el texto me pareció que das un giro como muy fuerte, ¿no? Entre este encuentro con los archivos y qué es lo que contienen eh, y cómo entenderlos y configurarlos dentro de esta amplia historiografía de la producción de la ciencia en estas relaciones globales o incluso binacionales. Y se me perdió el archivo. Se me perdieron un poco esas fuentes y qué es lo que nos dicen, ¿no? O sea, qué implican estas correspondencias, incluso de varias veces por semana entre gentes, ¿no? Y cómo entender cómo está infiltrando este contexto político, qué está pasando en el mundo en los 40 también, que creo que también es distinto a un contexto de Guerra Fría, para entender este material, antes de tratar de no sé, como de ubicarlo dentro de estas corrientes, como de cómo acercarse a esto, ¿no? Si es imperialismo, si no es imperialismo, si hay esta fluidez, si es una cuestión de estos contagios, de estas relaciones como más dinámicas que planteas, que creo que sí, pero de alguna manera me faltó ahí que las fuentes fueran las que te lo dijeran, ¿no? O que nos lo dijeran a nosotros para seguir un poco en esta argumentación. Y lo pensaba muy específicamente en relación a casos que estoy viendo que no tienen que ver con esta producción dentro de la ciencia que se dedica a esto, ¿no? Que es la antropología, que está pensando en esta alteridad indígena a partir de esta producción de conocimiento, sino en la geología, ¿no? Viendo cómo personas purépechas están participando en la producción del conocimiento sobre un volcán en el momento
de la Segunda Guerra Mundial y cómo esto está atravesado por ideas de qué se puede encontrar en ese volcán, que tiene que ver con tecnologías militares, con todo un flujo de corrientes. Y estoy tratando de pensar en esta especificidad del diario de campo antropológico dentro de este campo más amplio que estás marcando. Entonces quería preguntarte un poco más sobre qué encontraste en estas fuentes. Gracias. Vani, ¿quieres preguntar? Sí. Sí, no, es sí, también un comentario que va un poco al hilo de lo que estaba diciendo Gerardo. A ver cómo lo ordeno. Y para ser también rápido. El primero, quizá una reflexión sobre la cuestión del poder, ¿no? Es decir, cuando tú sacas a colación la cuestión conceptual de imperio, hegemonía, bueno, en el fondo lo que estás intentando introducir ahí es una dinámica de poder, ¿no? Es decir, hay alguien que tiene más poder, mucho más, y que es capaz de configurar el campo. ¿Por qué tiene ese poder? Tú le estás llamando imperialismo, alguien te dijo hegemonía, yo podría añadirte otro, una clara simetría de poder, ¿no? Podríamos seguir al infinito. La cuestión es que, digamos, medir ese poder. Por cómo lo estás planteando, evidentemente, esta asimetría de poder, este imperialismo, tiene una capacidad de configurar de forma determinante el campo. Aquí, digamos, contesto yo también un poco, digamos, la manera un poco, podríamos decir, sociológica con que estás definiendo esa capacidad de ejercer ese poder por parte de quien más poder tiene. Y ahí la cuestión es, para ser breve, ¿no? Porque eso meritaría una conversación mucho más larga, ¿no? Es decir, bueno, pero si fuera así, no existirían los episodios de resistencia, no existiría la historia de la resistencia, no existiría, digamos, la historia de capacidades exitosas, ¿no? De modular, de contener, de darle la vuelta incluso a este poder. Cuando te digo sociológica, me refiero a quizá la otra crítica que venía ahí por parte de Sandra, que es, bueno, pero habrá que ir a ver por medio de las fuentes de verdad cómo se ejerció ese poder. Es decir, analizando el caso, ¿no?, de estudio, volviendo a las fuentes primarias, de verdad el resultado que tenemos es un resultado donde el éxito final de ese ejercicio de poder, esa capacidad absoluta de rediseñar el campo, o hay una historia en el medio de mediación de ese poder por parte de los actores locales. Ahí, por ejemplo, ahí, si yo vuelvo yo mismo a ser un poco sociológico, digo, bueno, pero en el fondo hay elementos inmateriales que componen el poder. O sea, es decir, el poder no está hecho solo de dinero, de armas, de quién más tiene dinero y armas. También hay otras formas, ¿no? Digamos, de poder. Y ahí, parando de ser sociológico, volviendo a casos, digamos, más concretos, históricos, pues la historia de la cultura durante la Guerra Fría me parece que es un caso bastante interesante de capacidad de mediar y de proyectar incluso el poder de actores subalternos en un contexto de asimetría clara de poder. Sería suficiente mirar a todo lo que hace Casa de las Américas en Cuba, el boom latinoamericano y la relación, ¿no?, con la diplomacia cubana como ejemplos claros, ¿no?, de lo que también decía Gerardo, ¿no?, de relaciones que en determinados ámbitos, en determinados contextos, no reflejan esa capacidad del poder mayor de rediseñar el campo y de impactar de manera determinante en el campo. La otra cosa que es más de orden historiográfico y es relativa a ese overview que haces, ¿no?, esa panorámica de la historiografía, donde
de repente, ¿no? Metes también a historiografía política. Ahí solo señalar que podría ser interesante para ti revisionar la que ha sido la evolución de la historiografía política y de la discusión dentro de la historiografía política en el contexto temporal de la Guerra Fría, porque es cierto lo que dice Gerardo, ¿no? Partíamos, yo hablo de esto porque es mi campo, ¿no? Pero creo que también tiene una herencia importante para lo que estás trabajando, porque ahí empezamos hace 20 años con trabajos donde básicamente la narración central era que esa asimetría de poder producía los procesos históricos en Latinoamérica, no había nada más, ¿no? Que, digamos, en la manera menos refinada, desembarques de marines, en ámbitos de reflexiones más refinadas, un ejercicio absoluto, totalizante de esa asimetría de poder por parte de Estados Unidos. En los últimos 20 años se ha dado un giro muy importante, pasando, no los minusvaloría tanto Gerardo, en el reconocimiento de esa agencia, que fue un proceso, fue una verbalización de la existencia de esa cuestión, que también creo que hay que dejar ya de lado porque se ha reconocido y hay que ser más, bordar mucho más fino, como decía Gerardo, ¿no? Concentrarse en estudios de momentos y de relaciones. Pero esa evolución que tiene en México iteraciones muy interesantes, ¿no? Los trabajos de Christy Thornton y más, ¿no? Que ya no hablan de agencias, simplemente estudian cómo interactuó México, cómo interactuaron sus intelectuales, sus diplomáticos, en contextos de asimetrías, digamos, de poder, ¿no? Y cómo en el fondo fueron capaces de alimentar la configuración final, por ejemplo, en este caso, ¿no? del sistema internacional. La otra cosa y última es efectivamente la cuestión tiempo. Es decir, creo que merece la pena preguntarse sobre la evolución diacrónica de esa simetría de poder. Porque, es decir, las circunstancias son distintas, ¿no? Un momento son los años 30 y los años 40, en plena, digamos, good neighbor diplomacy, donde quizá tiene razón Adriana, en ese contexto el concepto de imperio funciona menos, funcionaría más quizá de hegemonía, me parece. Otra cosa, evidentemente, son las décadas posteriores a los años 40, ¿no? En plena Guerra Fría, donde en cambio volvemos, creo, a una actualidad de la definición imperial, pero el tiempo cuenta, ¿no? Porque define la evolución de esas relaciones, ¿no? Entonces creo que habría que introducirlo, porque riesgo, vuelvo atrás al comienzo, de ser muy demasiado sociológico, ¿no? Y creo que entienden, ¿no? Cuando digo ser demasiado sociológico, ¿qué quiero decir? Bueno, lo dejo acá. Buenísimo, gracias. Pues Paula, si quieres reaccionar a estas interacciones y ahorita vemos si se arma otra ronda de preguntas. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. A ver, tal vez le pregunto más bien a Sandra, porque y ya las demás creo que están más vinculadas. No entendí o sea, lo que decías sobre los diarios de campo, pues, o sea, me preguntas como que si tengo una reflexión sobre los diarios de campo, sobre... No, o sea, sé que tienes una reflexión sobre los diarios de campo. O sea, como que no entendí qué pasaba ahí con los diarios de campo. A ver, si me explicas más. Efectivamente, este es un texto historiográfico, o sea, no es un artículo donde yo vaya a hacer un argumento a partir de mis fuentes. Eso, pues creo que, o bueno, no sé, era un poco la intención, espero que sí se haya entendido. Entonces, pues sí, no hay ninguna referencia a los diarios ni a su contenido. No sé o sea, como que no sé si tu pregunta es ¿por qué no están ahí? O si, ¿cómo eso transformaría mi revisión historiográfica? Como que ¿cuál es la relación, no entendí, entre los diarios y el texto? Sí, no, digo, sé que tienes muchas cosas que decir sobre los diarios. Mi pregunta es cómo vincular estas dos cosas. O sea,
cómo hacer esta revisión historiográfica y tratar de posicionarte en ella sin las fuentes, o sea, sin decirnos qué contienen esas fuentes, porque que por algún, o sea, las encuentras en Chicago y te emocionan, y luego como que esto te permite también tratar de entender cómo se constituye este sujeto de la comunidad indígena a través de estas redes, de estos contagios, de estas relaciones entre México y Estados Unidos que no pueden ser desdibujadas. Y luego como que en el texto, por lo menos, te vas a esta discusión historiográfica de cómo entender esas relaciones, pero ya no está el vínculo con esas fuentes, ¿no? O sea, mi pregunta es, ¿qué te dijeron esas fuentes que te permiten posicionarte de un modo o de otro, más allá de una, digamos, una teorización de qué te gusta y qué no te gusta y cómo pensar en el imperialismo, ¿no? O sea, creo que no se puede tan fácil, bueno, o yo por lo menos plantearía que no se desvincula la fuente y lo que encuentras ahí con cómo analizarla. Esa fue mi pregunta un poco, ¿no? Como qué viste ahí que te hizo pensar en toda esta historiografía y cómo posicionarte en ella. Sí, ok. Híjole, sí, o sea, digamos que en términos analíticos coincido totalmente que una cosa no va sin la otra, pero pues justo como no puedo, como no tengo un argumento causal para analizar las fuentes todavía, pues estoy entrando como por muchos lados. Uno de ellos es pues entender qué se ha dicho sobre esas relaciones, más allá de yo qué quiero decir sobre, a partir de mi diario. Y en realidad, este texto, pues es un primer ejercicio en ese sentido. No es un artículo, no hay un argumento causal ahí, no hay una explicación de mis fuentes, nunca pretendí que se encontrara eso ahí. Bueno, si quieren les cuento más de las fuentes, pero la verdad es que como que siento que nos lleva para otro lado. Pero, o sea, lo que yo, digamos, lo más obvio que encuentro es una relación súper íntima, o sea, algo muy cercano entre sectores aparentemente muy distanciados geográficamente, pues, ¿no? Entonces, sin duda hay algo muy cercano, eh, sin duda hay usos mutuos, o sea, los norteamericanos, los estadounidenses, pues usan a los antropólogos mexicanos como trabajadores, ¿no? Para hacer campo, para informarles sobre el campo. Los antropólogos mexicanos usan a los norteamericanos para obtener financiamiento porque no tienen trabajo y entonces pues reciben mensualidades sus trabajos. Ambos están interesados en posicionar a la antropología social frente a la antropología del museo. Hay una discordancia muy grande después con el indigenismo, o sea, digamos, a los antropólogos de Estados Unidos, al menos los de Chicago, no les convence la idea de que la antropología sea aplicada, y a los mexicanos la idea de que la antropología sea pura tampoco. Entonces, también ahí hay como una disonancia de qué es lo que se debe de hacer con la ciencia, y de hecho ese es mucho del conflicto que tienen en el campo, en ese primer trabajo de campo, como que los antropólogos mexicanos están muy inconformes de por qué, sí, o sea, como que por qué entender por entender, pues, ¿no? Eso tiene que servir para transformar a nuestros hermanos de raza, por ejemplo, es una categoría que aparece muchísimo, que me parece muy significativa. O sea, para otros temas, para digamos, el eje central de mi argumento que tiene que ver con la indigeneidad, pues creo que un contraste bien grande entre la manera en que los antropólogos de Estados Unidos se vinculaban con los informantes en el campo es que o sea, esta idea de que somos hermanos, de que pertenecemos a lo mismo, no existe. Para los mexicanos, con razón o sin ella, somos lo mismo. O sea, tú y yo tenemos que estar juntos luchando por tu mejoría porque tú y yo somos hermanos, pues, ¿no? Entonces, como que eso sí configura muy distinto las relaciones étnico-raciales, digamos, ¿no? Pero bueno, entre muchas otras cosas, pues una dimensión emocional, o sea, de historia emocional que podría hacerse también muy grande ahí.
de rivalidades, en fin, como que siento, tal vez mi dificultad a juntar ambos como ámbitos tiene que ver con que hay tanto, o sea, son conversaciones tan intensas, tan densas en términos informativos, eso, o sea, no solo de lo que está pasando en México, lo que está pasando en Estados Unidos, sino pues, de emociones, de proyectos científicos, de impedimentos para realizarlos, de rivalidades, de conflictos, que me cuesta mucho sistematizarlo para decir, las fuentes se tratan de esto, pues se tratan de todo eso. Entonces, ¿tiene sentido enmarcarlas en algo más o no? Esa es mi pregunta. Con respecto al comentario de Gerardo y de Vani, pues, o sea, muchas gracias. Me gusta mucho la idea de relaciones concretas, digamos, de ahí parto. Soy antropóloga, y voy a ver qué hace la gente. Entonces, digamos, en interacciones directas, concretas, específicas, ¿no? Entiendo muy bien esa postura y de alguna forma me quedo muy sorprendida de que parezca que yo defiendo una aproximación imperial o imperialista al problema. Yo estoy haciendo una revisión, incluyo otras que están contra la retórica imperialista, pero esas como que no, o sea, a lo mejor como esas a ustedes no les causan como incomodidad analítica, pues entonces se desechan más fácilmente, ¿no? Pero la verdad es que yo lo que tengo es una duda, no una certeza. Y la duda es si vale la pena nombrar esas relaciones de manera más abstracta o no, o quedarse simplemente con decir, un día le escribió que estaba enojado, otro día le escribió que estaba contento, un día le escribió que sí, que no, que no. Esa es mi duda. O sea, a lo mejor se irá resolviendo sobre la marcha mientras yo detalle más las fuentes, como sugiere Sandra, o sea, como que mientras más logre, pues como especificar qué está pasando en esas relaciones, a lo mejor mi postura se aclara, ¿no? Pero, pues, no sé, para mí era como que llegué a un punto con las fuentes en que necesitaba entender qué estaba diciendo alguien más al ver ese tipo de relaciones. Eh, eh, no sé si la retórica de la resistencia me convence tampoco, es decir, así como veo muy bien sus críticas al imperio, la idea de la resistencia no sé si me convence mucho tampoco. Eh, y la revisión de la historiografía política en el contexto regional que sugiere Dani, o sea, obviamente no soy experta, y pues claro que revisé tu libro, y entiendo muy bien, yo creo que en Historia de la Ciencia pasó algo muy parecido, o sea, como que la historia de la ciencia se contaba muy desde las metrópolis, como el gran conocimiento universal, abstracto, tal, si aquí, ¿no? Y como de pronto, pues esta otra historia trata de empezar a decir, no, hay actores locales, hay procesos y dinámicas, aquí también hay producción de conocimiento, que luego se articula o no se articula, etcétera, etcétera. Y me parece que es muy, o sea, como decir, es muy estimulante y hay que tomar muy en serio esa literatura, pero, denme un segundo, ya ahorita, pero, pues, es lo que les decía al principio, o sea, si yo hago eso, si yo opto por hacer una historia de cómo los actores locales contribuyeron a la gran historia de la antropología, con lo que termino es con el INA. Y la verdad es que tampoco tengo ganas. O sea, bueno, no tengo ganas. Me parece que ahí todavía hay mucho más que decir, porque más el INA, pues, se benefició de sus financiamientos de manera estructural. Ahí sí estructural, yo creo. Pues, o sea, como que no tengo... Ay, Emilio ya se tiene que ir. Te doy me callo No, para no, que hables antes de que te vayas. no, ah, sí, sigue Paula, nomás me tengo que ir, pero después platicamos, pero Muchas gracias por estar. Pues eso, o sea, sin duda hay que partir de las fuentes, sin duda hay que partir de qué está pasando ahí,
más bien me interrogaba si valía la pena un poco como entender como el campo historiográfico para ver qué se puede decir desde ahí. Ajá. Emilio, ¿quieres hacer una pregunta? Dale. Bueno, sí, sí, sí puedo muy rápidamente, pero a mí creo que, o sea, ¿cómo categorizar? O sea, a mí me sirvió mucho, lo dijiste de pasada, pero contaste esta historia de los habitantes de Sinacantán y cómo, pues, los habitantes de Sinacantán están ganando algo sobre esta relación y los antropólogos, Soltax y sus alumnos están también ahí por sus razones y todo. Yo creo que ofrecernos ese, digamos, ese universo de diferentes actores y explicarnos cómo todos están, digamos, tienen agencia, claro, y están funcionando en un campo histórico y etnográfico interesantísimo. Eso ya es, eso es muchísimo y interesantísimo. Y después esta idea de cómo entender eso, si es imperial o hegemónico o asimétrico o una historia compartida. A ver, a mí esas cuatro claves de interpretación que ofreciste, creo que le sirven muy bien a un lector para, o sea, yo me imagino que cualquier situación que nos describes va a tener un poquito de las cuatro Ujú. y un poco encontrar cuál es la definición precisa o tú ofrecernos tu propia concepto sexy o catchy que te permita categorizarla. Si das con uno sería fantástico, pero en realidad el concepto que se te ocurra, pues tampoco creo que va a ser tan importante como la descripción misma. O sea, yo creo que, o sea, tener que definir, o sea, digamos, esbozo historiográfico que nos diste, creo que le sirve al lector, pero no creo que tengas que optar por una o por otra, no sé. Y un comentario rapidísimo más antes de irme por otro lado. A mí bueno, en el texto lo dice al principio, pero a mí me gustó muchísimo, mucho cómo contaste la historia de tu visita a Chicago y entonces cómo te encontraste con esto, porque el, leyendo el texto y leyendo tu propio recuento de cómo llegaste al tema, ahí hay como un espejo de ese campo intelectual en los años 40 y 50 y el campo actual en el que académicos en México y en los Estados Unidos van y vienen y dialogan y visitan distintos archivos. Y por supuesto que la tasa de cambio y el número de instituciones aquí y allá y los presupuestos y las visas, pues todas esas asimetrías, pues nos dicen mucho sobre el intercambio que existe entre los historiadores hoy, al igual que sobre los antropólogos antes. Entonces, me pareció que para mí lo que más me ilustró cuál es un poco tu argumento fue la misma historia que tú cuentas de cómo tú pudiste llegar a ese archivo en Chicago y esa trama de relaciones que te permiten a ti estudiar el tema desde ese archivo concreto. Entonces, nada, lo dejo ahí, pero ya, es todo mi comentario. Gracias. Buenísimo, gracias. No sé si alguien más para una última ronda. Mm, Bueno, pues Paula, si quieres cerrar con una reflexión a partir de este comentario. Ay, pues muchas gracias. Miren, híjole, pues no sé qué decir. O sea, voy entendiendo que definir no es tan importante. Ya me tardé, pero bueno, ya lo voy entendiendo. O sea, un poco la reflexión es que sí, como que una revisión historiográfica per se no ayuda mucho a entender. Eh, pero de todas formas tenemos que hacerla, ¿no? O sea, creo que sí es parte de nuestra chamba. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho que se hayan tomado la molestia de leer un texto tan inacabado y tan como, pues así, pues tal vez más para mí que para alguien más. O sea, eh, sí, me hubiera gustado saber qué piensan sobre las otras, o sea, sobre lo no imperial, pues.
las lecturas no imperiales, o si eso no sirve de mucho, pues. Está claro que lo fundamental es como regresar al caso, contar qué pasa ahí, ser específicos, ahí sí, digamos, ese es totalmente mi proyecto, no, como decir, mi análisis no es esto, ¿no? Esto es como un soporte para el análisis. No sé qué más, o sea, pues no sé qué más decir, pues que les agradezco muchísimo, que voy a pensar en todo lo que me están diciendo, que sí, o sea, creo que sí, definitivamente valdría la pena, o sea, es algo que quiero que esté en el libro, que es mi trayecto hasta Chicago y a otras instituciones en Estados Unidos, o sea, eso es parte de la historia, como un poco decía Sandra y también Emilio, ¿no? Como no solo el archivo como un contenedor de información, sino como un hecho en sí mismo, pues, ¿no? Como un dato informativo per se. Sí, o sea, para mí sí es muy significativo que la colección más grande de diarios de campo que he encontrado y más completa, pues está allá y no está aquí, ¿no? Entonces, no sé mucho más que decir. Mi intención realmente era no defender un punto, o sea, yo no estoy casada con una, veo un poco lo que ofrecen y lo que limita cada una, y pues más bien como que quería entender, pues eso, qué piensan ustedes, que saben más que yo de todos estos temas, y pues que valdría la pena seguir señalando, que sería como relevante de mantener ahí, pues, ¿no? No sé si alguien más quisiera decir algo. Bueno, si puedo, así como, porque es verdad lo que dices sobre, quizá por cómo está presentado el texto, cómo concluye, parecería que te decantaras más por no solo presentar esas cuatro, digamos, posibles, ¿no? Categorías, sino que te irías más por la imperial. O creo que un poco lo has dicho ahora, es la que te deja más dudas, ¿no? En el fondo o en la presentación como que también me parece que le diste más énfasis. Si volvemos en cambio a la pregunta, ¿no? ¿Qué opinan de las cuatro? A mí de las trayectorias que señala ahí, que por cierto me gustó mucho, como saltabas y hilabas digamos, las cuatro formas de plantear, ¿no? esa relación. Por ejemplo, uno de los libros que citas ahí, que es el de Thor C. Olson, Agrarian Crossings, ese a mí, por ejemplo, me pareció un libro, no sé, muy sugerente para pensar también yo mis cuestiones, ¿no? Que no son de relaciones científicas, son políticos diplomáticas, pero me parece que es muy matizada, ¿no? Como forma de plantear el problema de ida y venida, de ida y salida, ¿no? Te diría, la forma en que ese libro plantea la circulación de las ideas, ¿no? Desde Estados Unidos hacia México, pero también de México hacia Estados Unidos, y también, vuelvo a decir, según el momento, ¿no? Porque no, ese libro dice que hay de repente se abre una ventana de oportunidad política para que el radicalismo agrario mexicano, sus teorías, sus posiciones, sus técnicas, entren en Estados Unidos, porque en ese momento hacen falta para, digamos, porque en este momento la élite política estadounidense está pensando el sur de Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué hacer? Entonces, creo que tiene muchas de las cuestiones que por lo menos te he planteado en la primera intervención, ¿no? O sea, matizaciones de la idea de imperio, de asimetría de poder, ida y salida y temporalidades específicas, ¿no? Entonces, de las cuatro categorías, esa me gusta mucho, ¿no? Bueno. Gerardo, vas. Sí,
O sea, el texto como lo presentas, al menos a mi parecer, no parece que defiendas como la idea de voy a usar imperialismo, no, justamente no. Eh, pero algo que sí tienen en común las 4 categorías que presentas, 3 o 4, no me acuerdo bien, son justamente, en cierta forma, cómo está distribuido el poder en una cierta red de relaciones, ¿no? Entonces, punto número A, imperialismo, el poder está en el norte, ¿no? Punto número B, historia cruzada, el imperialismo está en alguna parte del nodo, ¿no? Del network. Ahora, aquí habría 2 preguntas, ¿no? Porque lo que mencionaba Emilio era bien importante. Lo más seguro es que te encuentres que todas estas categorías van a ser las que están operando, ¿no? Al mismo tiempo. Y entonces, ¿eso cómo lo transmites en un diseño de investigación? O sea, porque, por ejemplo, muy bien podrías escribir un libro de cada una de esas, o podrías escribir un libro en donde cada capítulo esté regido por una de estas dimensiones particulares, o en donde lo divides cronológicamente y mencionas las 4 al mismo tiempo, cómo interactúan. Entonces, o sea, ahí justamente ya es como tu buffet de lo que puedas hacer. Ahora, aquí muy interesante es que tu ejemplo explica perfectamente por qué estas 4 diferentes historiografías sí son correctas y no son mutuamente excluyentes, ¿no? Lo cual es un evento fabuloso, ¿no? Fabuloso. Eh, y que en última instancia yo creo que le daría más pie a lo que menciona Tenorio, ¿no? O sea, estas historias súper densas, súper cruzadas, que hay que comenzar a desenmarañar, ¿no? Entonces, eso está muy padre. Y bueno, ya está aquí el compañero Aarón Tejo, entonces le dejo que haga su pregunta en vivo. Hola, Paula. Bueno, si se corta la comunicación o no me escuchan, me dicen. A mí me interesa, o sea, más bien era una pregunta de cómo, bueno, uno, si te interesa posicionar o ubicar como el establecimiento de un campo disciplinar, la antropología, que está en disputa en interpretaciones, tanto en Estados Unidos como en México, pero no solo a nivel universidades, financiamiento, como presentas en estas historiografías para otros casos, sino también dentro del Estado. Y creo que, porque eso es una cuestión que a mí me interesa y me preocupa para la antropología, igual de un periodo previo, de esto que llamamos políticas públicas. Políticas públicas es algo, un término y una forma de administración del gobierno que surgió en los 50, pero que he visto distintas maneras en cómo estos saberes expertos informan de alguna manera, ya sea desde intelectuales o técnicos científicos para el caso latinoamericano. Recuerdo ahorita los textos de Mariano Plotkin y Zimmerman sobre saberes y prácticas de Estado, que justo lo que están haciendo, o sea, tienen como trasfondo esta simetría de poder entre América Latina y los centros donde se está produciendo la ciencia, pero otro de los espacios donde se está legitimando es cómo se usan, en tu caso, esos diarios de campo. Y que no es nada más información, digamos, dura, sino que están ganando campos de legitimidad, digo, en las universidades, pero también dentro del Estado. Y entonces mi pregunta es, si es algo que te interesa ver cómo se usa la antropología para las políticas estatales, ¿cómo lo ves metodológicamente? ¿Es simplemente está el diario, están los antropólogos, INA, Corte B, ya tenemos a los INI, al INI, porque también me parece que eso le daría otra dimensión a las historias que conocemos del INI, ¿no? Como desde una visión norteamericana. Ya, solo eso. Muy bien. Y bueno, si quieres, Paula, incluir en tu última intervención, porque ya nos tenemos que ir, alguna respuesta a la pregunta que hace Eser en el chat sobre si el término y categoría del imperio corresponde, o sea, es algo que es un recurso analítico o proviene más bien de una discusión de la época. Muy bien, ay, muchas gracias. Híjole, pues de nuevo, mil gracias.
Sí, es cierto que, digamos, yo no me he decantado por ningún modelo analítico. O sea, mi intención en el texto era mostrar lo que yo he encontrado y hacer un primer ejercicio de ordenamiento, pero es cierto que o sea, ¿cómo diré? Me falta algo al no nombrar la simetría. O sea, sí quisiera que en la manera en que yo describa eso, que encuentre mi término catchy, como dice Emilio, o no, sí haya una explicitación de esa simetría. O sea, la antropología mexicana no se hizo a sí misma. Sí es un argumento, o sea, sé que, digamos, depende también con quién esté dialogando uno, ¿no? Pero frente a la historiografía de la historia, frente a la historia de la antropología, eso es algo que todavía importa decir, digamos, ¿no? Que parece obvio desde acá, desde este seminario, pero en las historias de las ciencias sociales en México, la historia del indigenismo, todavía sigue pensándose bastante con la escala nacional como locus privilegiado, pues, ¿no? Y sí me importa señalar que hay una escala arriba y que esa escala supuso, o sea, relaciones asimétricas en donde las instituciones y los actores mexicanos eh, eh, ocupaban una relación de mayor dependencia, digamos, ¿no? Pero bueno, después de escucharlos, me hacen reflexionar mucho de cómo nombrar eso, o sea, para no caer en algo muy simplificador y que justamente no parezca ahistórico. O sea, yo entiendo que cuando Vani dice no ser tan sociológico es justo no imponer como una explicación extra histórica al proceso, pues, ¿no? Y en ese sentido coincido totalmente y no quisiera, o sea, quiero evitar por completo un procedimiento de ese estilo, pues, ¿no? Entonces, bueno, a seguir. Me dejan de tarea muchas cosas, lo cual les agradezco porque o sea, justo es lo que estaba buscando, ¿no? Tu pregunta, Gerardo, de cómo está distribuido el poder, creo que sintetiza, o bueno, como que es una formulación muy sintética de justo el problema que tengo enfrente. No quiero terminar diciendo que va de un solo lado a otro, pues, ¿no? Ni de arriba para abajo, ni de abajo para arriba, o sea, no, tampoco, pero sí que hay que dar cuenta de cómo está distribuido, y en eso coincido por completo con ustedes, que ahí pues hay que historizar mucho más, o sea, como que no se puede establecer una priori de así era, pues, ¿no? Sino que hay que ir viendo cómo está evolucionando en situaciones, en actores, y que probablemente, o sea, las cuatro no son excluyentes, pues sí, o sea, sí, no, porque sí, digamos que en términos así muy simplones sí podríamos decir pro imperio, anti imperio, pues, ¿no? O sea, sí hay algo ahí como de decir, vamos a exacerbar esta dimensión o no tanto, pues, ¿no? El foco va a estar ahí puesto o no tanto. Pero bueno, les prometo que algún día habrá una mejor versión de todo esto, que incluya esas reflexiones. Y sobre lo que pregunta Abraham, o sea, bueno, una primera cosa que quiero decir es que no pude revisar tu trabajo para esta revisión bibliográfica, pero está ahí anotado para la siguiente. Y que definitivamente mi historia no puede entenderse sin el análisis de las políticas indigenistas. O sea, es una historia que va desde que empieza, digamos, con una historia de la antropología dentro del museo y que termina en una historia totalmente instrumentalizada por la política pública, en una antropología totalmente instrumentalizada por la política pública. Y un poco como decía al inicio, es que a lo mejor con la conexión a internet así medio inestable, o sea, uno de los argumentos del libro es que sin ese cambio metodológico es muy difícil pensar en el desarrollo posterior de las políticas indigenistas. O sea, sin un trabajo de campo, o sea, sin las técnicas de entrada. ¿Cómo entras a una comunidad? Vas a una comunidad y lo primero que haces es que te paras dónde, hablas con quién. O sea, sin esas técnicas y metodologías muy específicas que dio el trabajo de campo de larga duración, el paso siguiente, que es aplicarlas, hubiera ido por otro lado. Y te puedo decir, o sea, una muestra de eso es que efectivamente hasta
hasta el 44, 45, 46, la antropología no hacía eso. O sea, la antropología no se imaginaba como una ciencia al servicio del cambio cultural o de la culturación o de la integración. Quienes se encargaban de eso pues, eran los médicos, los maestros, los enfermeros, los antropólogos, pues, estaban pensando en, no sé, en el pasado prehispánico, pues, ¿no? Ahora, ¿qué hacer? O sea, y con respecto a la pregunta más metodológica, o sea, algo que a mí me interesa ver es cómo se estandariza el diario de campo. El diario de campo empieza a hacerse pues de manera muy improvisada, porque no había, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente formada por estos primeros antropólogos, o sea, hay como una primera generación que se forma con la gente de Chicago, y ellos a su vez pues empiezan a formar a nuevos estudiantes. Para esa segunda generación, ya los diarios de campo son como mucho menos, pues eso, están más estandarizados. O sea, por ejemplo, tienen mucha menos información personal, mucho menos información, vamos a decir, subjetiva de cómo me siento y estoy preocupado y no me sale y no me encuentro, ¿no? Cuál es el objetivo de todo esto, en fin. Y entonces sí hay como un contraste. Y luego, de plano, pues se vuelven, o sea, un poco donde yo me detengo es cuando los diarios, a finales, al menos los que están en el INI, para finales de los 50 son diarios de campo casi técnicos, o sea, son bitácoras, podrían ser diarios de agrónomos, o sea, son muy técnicos de, pues, cuántos habitantes hay, a qué se dedican, cuánta gente está en el municipio, cuántos, o sea, como muy bitácora informativa y no tanto diarios de campo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como una primera evolución metodológica, una primera evolución que viene justamente de observar a los diarios de campo, y luego pues hay un montón de reportes en el INI de actividades en el campo. Entonces, un poco lo que yo, o sea, esa es la parte que está como todavía más verde de toda la investigación, pero un poco lo que quiero ver es cómo lo que los antropólogos van a hacer al campo, pues finalmente termina estandarizándose mucho en función de la política pública, pues, ¿no? Y ya la parte más investigativa sí queda, al menos en esos diarios, bastante subsumida al interés del INI, ¿no? Ahora, en la ENA sigue habiendo investigación de otro lado, pues aquí está Mónica, que trabaja con los diarios de Kelly, que pues ella sigue trabajando, yo creo que hasta los 60, ¿no, Mónica? O no sé, haciendo investigación, de pronto se vincula con el INI, pero no es su principal fuente. O sea, lo que pasa con muchos de estos antropólogos es que pues la mayoría trabajan para el INI 10 años después, pues Villarrojas, o sea, Villarrojas, Pozas, de la Fuente, todos dirigen centros coordinadores o se vuelven subdirectores del INI, entonces, bueno, pues por ahí va. Pero sí, definitivamente me interesa entender cómo, o sea, como que la historia que yo quiero contar es un brinco que se da muy automáticamente, que es que la antropología y el indigenismo iban juntos. Pues sí, pero antes no, o sea, empezaron a estar juntos. ¿Y cómo empezaron a estar juntos? Bueno, pues yo no creo que tanto fuera una coincidencia, digamos, de teorías o conceptos o escuelas, sino un método. Para mí, como que lo que le va a dar cohesión a esa alianza es el método de salir al campo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Paula. No, gracias a ti, gracias a todos, de verdad. Creo que fue una discusión muy, muy interesante y ojalá haya sido enriquecedora para ti. Y bueno, pues nada, nos vemos en la próxima y última sesión del seminario de este semestre, que es el 10 de junio. Y nada, pues gracias a todas y a todos por participar. Hasta luego. Gracias, muy buena discusión. Adiós. Adiós, Paula. Adiós, Muchísimas compañeros. gracias, y por los comentarios en el chat también, a todos y a todas. Muchas gracias por venir y por contribuir y ayudarme a pensar. Les agradezco mucho, sinceramente. Felicidades por el espacio otra vez. Chao, adiós. Bye.